Capítulo 231. Entonces, ¿por qué el Canal de Suez es también una carta efectiva para el Imperio Otomano? Hay una historia algo antigua detrás de esto. Ocurrió cuando el Imperio Otomano y los mamelucos de Egipto estaban en plena guerra. Originalmente, Egipto tenía un enorme poder económico como punto estratégico para el comercio entre Oriente y Occidente. Pero en el siglo XVI, Portugal inauguró la era de las grandes navegaciones y abrió una ruta a través del sur de África. Después, cuando los europeos comenzaron a comerciar directamente, el comercio egipcio disminuyó drásticamente. Como resultado, con el debilitamiento de su poder económico, Egipto sucumbió ante los otomanos. Sin embargo, el Imperio Otomano también se esforzó por revitalizar la economía egipcia después de eso. Entre estos esfuerzos estaba el proyecto del canal. La razón por la que cambió la mirada de la princesa Esma fue precisamente por esta historia de hace 200 años. ¿Qué acaba de decir? Actualmente en Egipto, la tierra que ustedes llaman Misr, se está llevando a cabo una nueva gran obra histórica. Se trata precisamente de la construcción de un canal que atraviesa África, conectando el Mediterráneo con el Océano Índico. Espere, tengo entendido que eso ya se intentó hace 200 años por nuestra casa imperial y fracasó, ¿no? Ciertamente, Esma tiene una visión amplia para su joven edad. Si hubiera sido simplemente una señora del harén, ni siquiera habría entendido de qué se trataba. Con una sonrisa de satisfacción, Eugenia sintió con la cabeza. Es muy perspicaz, princesa. Pero ahora es posible. Nuestra Francia, no, Europa tiene una tecnología especial. Seguramente ya lo ha confirmado en la guerra. Por supuesto, es una mentira. Aunque superior al Imperio Otomano, la tecnología francesa tampoco facilita la construcción de un canal. Sin embargo, es cierto que una vez construido, será un medio para lograr resultados sorprendentes. Pero la princesa Esma miró a Eugenia y resopló. HMPH. Nuestro imperio ha experimentado tanto a Austria como a Rusia. Si mi juicio es correcto, o Francia es especial, o usted es especial. Joven pasa. Me halaga. De todos modos, la tecnología de construcción está claramente más avanzada en el oeste ahora. Pero si el Mediterráneo y el Océano Índico pudieran conectarse directamente, ¿qué beneficios habría? Bueno, los beneficios comerciales de la ruta del Océano Índico aumentarían más que la ruta del Atlántico. Ya que no habría necesidad de rodear África. Esma, sumida en sus pensamientos, repentinamente preguntó. ¿Qué porcentaje nos distribuirán a nuestro imperio? En este momento estamos sufriendo pérdidas enormemente masivas. Ya es un hecho establecido que el territorio egipcio ha sido arrebatado por Francia. No, incluso antes de eso, ya estaba bajo la ocupación de los mamelucos. Aunque Siria sea liberada, el título de guardián de la Meca todavía pertenece a los turcos. Se convertiría en una especie de cohabitación incómoda, pero en la situación actual del Imperio Otomano, no tienen más remedio que aceptarlo. Más precisamente, desde la posición de Esma y Hussein. Pero, ¿qué pasaría si recibieran los derechos del Canal de Suez? Sería más fácil obtener el apoyo de la nobleza del Imperio Otomano. Eugene lanzó una propuesta. 30%. Es muy poco. Si no es la mitad, debe ser al menos 49%. ¿Usted cree que el Gran Canal tendrá éxito? Entonces Esma, abriendo los ojos redondos, dijo. ¿Acaso usted no cree también que tendrá éxito y por eso lo propone? Además, ustedes ya han logrado cosas más sorprendentes que el Gran Canal. No tengo más remedio que creer. La juventud de Esma se revela en momentos como este. Normalmente, un soldado o diplomático europeo habría explotado realmente al Imperio Otomano. Eso es lo que los europeos hicieron durante la era del imperialismo en la historia original posterior. Sin embargo, Eugene, como reencarnado y jugador, no hace trampas en el tablero. Distribuiremos el 40%. Pero, la Casa Imperial Otomana no puede poseerlo en exclusiva. Todos deben repartirlo equitativamente, debe ser distribuido a la Cámara de Nobles que se creará. De acuerdo. Pero tú también debes garantizarme algo. ¿Qué desea? Si se trata de Sebastiani, ciertamente lo mantendré en esta capital. Pero Esma negó con la cabeza ante la respuesta de Eugene mezclada con broma. No, he oído que eres el hijo del comandante en jefe del ejército francés, y que serás el hijo del futuro máximo gobernante de Francia.
Prométeme por tu honor. Que harás que nosotros, el Imperio Inmortal, obtengamos definitivamente Rutenia. Rutenia, es decir, la región de la Ucrania moderna en la historia original. En esta época, los ucranianos no existen, y es una tierra por donde vagan nómadas llamados cosacos. También es un territorio que el Imperio ruso arrebató al Imperio otomano y a Polonia. Eugene ya había incitado a la rendición con la condición de ayudar al Imperio otomano a ocupar esta tierra. Ahora le pide que jure por su honor esa promesa. En esta época, una promesa de honor puede ser vacía, princesa. He oído que tú arriesgaste tu vida por una princesa destronada para mantener tu honor, ¿no? ¿Quién te ha contado eso? En ese momento, Eugene recibió una respuesta sorprendente. Ejem. Quiero decir, ¿yo te lo conté? Desde la parte trasera del harén de Esma, apareció un hombre completamente inesperado. Eugene se quedó momentáneamente con la boca abierta sin poder decir nada. Incluso si Hussein hubiera aparecido, no se habría sorprendido tanto. Mirando fijamente a un rostro muy familiar, Eugene dio un salto. Hipólito. ¿Por qué estás aquí? Bueno, la princesa ama la cultura francesa. Yo le he dado un entendimiento profundo. Eso no es una explicación. En ese momento, la princesa Esma se levantó poniendo su mano en la cintura de Hipólito. No te preocupes, joven pasa. Te devolveré a tu precioso ayudante. No es eso lo que me preocupa, princesa. Entonces jura. No lo evites. La mirada coqueta de Esma se dirigió a Eugene. Que nos quitarás a Rusia lo que nos fue arrebatado y lo devolverás a los otomanos. Eugene frunció el ceño. ¿Qué pasaría si rompiera el juego aquí? Probablemente Esma difundiría que Hipólito la había violado. Aunque Hussein ciertamente no se atrevería a matar a Eugene o a provocar un levantamiento antifrancés, la vida de Hipólito probablemente estaría en peligro. Entonces, ¿Eugene pierde algo prometiendo a Esma? No. Derribar al imperio ruso es la misión de vida de Eugene. Finalmente, Eugene respondió encogiéndose de hombros. Lo prometo. Pero usted, princesa, también debe hacer algo por mí. Ya que las cosas han llegado a este punto, hay algo que debe obtener de la princesa. La persona que será clave en este plan de división es en realidad otra. Absolutamente inaceptable. Eugene sonrió amargamente mirando al hombre de unos 40 años que se agitaba furiosamente. Constantinos Ypsilantis. Originalmente, es el padre de Alexandros Ypsilantis, el abanderado de la independencia griega en la historia original. Si piensas que el nombre es el mismo que el de Alexandros fallecido, estás en lo correcto. Es porque le puso el nombre de su abuelo. Tanto era el amor de Constantinos por su padre, aunque sus ideas fueran diferentes. Pero nunca imaginó que estaría tan furioso como para sacrificar su propio progreso. Constantinos, ¿acaso todavía quiere ser rey de Moldavia? No. No me importaría que fuera una república. Pero quiero vengar a mi padre. Si se trata de la familia Murucis, me han prometido que serán exterminados en el Imperio Otomano. Eso es lo que prometió la princesa Esma. Mientras Eugene trataba de calmarlo en el campamento del cuartel general, Constantinos gritó apartándolo. El verdadero enemigo es otro. Selim III. Llevaré su cabeza a la tumba de mi padre. Cuando Eugene estaba a punto de fruncir el ceño, esta vez Constantinos preguntó suplicante. ¿No es bueno también para ustedes? Selim III perdió su trono por culpa de ustedes. Así que si está vivo, intentará expulsarlos constantemente. Ciertamente podría ser así. Pero el sentimiento antifrancés ya es alto, ¿cómo podríamos matar al sultán? Entonces mi cooperación no es necesaria. Eugene, que se rascaba ligeramente la cabeza, desvió la mirada. Es necesaria. Constantinos, rey de Grecia. ¿Qué dijiste? Monsieur Perraios, ¿podría explicarlo? Esto definitivamente requiere la persuasión de un allegado. En la división del imperio balcánico que Eugene tiene en mente, la independencia de facto de Grecia es clave. La fuerza de Grecia es más débil que en la historia original para una independencia completa, y la fuerza del imperio otomano es un poco más fuerte. Sin embargo, si Grecia está bajo el imperio otomano, no habrá poder que lo controle. Para eso, se necesita un monarca que proteja la independencia de Grecia mientras negocia flexiblemente con los otomanos.
Constantinos, o mejor dicho, la familia Ypsilantis, es el poder perfecto para eso. Perraios, quien en la historia original habría muerto arrastrado al Imperio Otomano por defender la independencia de la República Griega, inclinó la cabeza sonriendo. Su Majestad. Los dos son viejos camaradas. Juntos formaron una sociedad secreta para la independencia de Grecia. Vagaron juntos por Europa Occidental como exiliados y soñaron con el ideal de la República. Ahora, el maestro que enseña el ideal republicano habla a su discípulo. El ideal de la República también se puede lograr con una monarquía constitucional. Inglaterra es un buen ejemplo. ¿Y mi venganza? No, ¿tu ideal? Mi ideal es que Grecia se convierta en un estado independiente. La República es un medio para que ese país prospere. Legas Perraios, con gran calma, tomó la mano de Constantinos. Todavía no podemos luchar directamente contra el Imperio Otomano. Si este es el camino para recibir la cooperación de Francia, debe aceptarlo. Constantinos tembló violentamente. Eugene observó esa escena intensamente. Si Constantinos lo rechazara aquí, tendría que rehacer el plan desde el principio. Finalmente Constantinos tomó su decisión. En marzo de 1799, el sultán títere se paró en un salón enorme. Escuchad, declaró la apertura de la Cámara de Nobles. Los poderosos se alinearon en el gran salón del Palacio de Topkapi. Por supuesto, no se celebraron elecciones, y son una especie de señores locales que gobiernan de forma autónoma en varias regiones. Pero como se puede ver en el ejemplo de Siria, en un imperio donde el gobierno central está en peligro, son prácticamente equivalentes a señores feudales. Estos se convirtieron en los primeros miembros de la Cámara de Nobles del Imperio Otomano. El sultán Mustafa exclamó con voz temblorosa. Además, declaro que se concede una Cámara de Nobles a los nobles de Serbia, Bosnia, Croacia y Grecia, y que este Padisa se erigirá como representante de esos nobles. Los llamados 4 países de los diversos pueblos de los Balcanes se independizaron. En otras palabras, el resto de las etnias permanecerán bajo el Imperio Otomano. La forma es que cada país tiene autonomía en forma de una Cámara de Nobles, y el sultán se convierte en el jefe de estas. De repente, Hipólito, que observaba la escena detrás del sultán junto a Eugene, preguntó. ¿Es esto algún tipo de solución ingeniosa? ¿Cómo se te ocurrió? Austria. ¿Eh? ¿Qué quieres decir? Eugene respondió fingiendo ignorancia. ¿No mantiene el emperador de Austria el país con numerosos derechos territoriales? Eso es lo que he copiado. Es decir, esto está modelado según el imperio austrohúngaro de la era moderna en la historia original. En la historia original, el imperio austríaco finalmente independiza a Hungría de facto. Sin embargo, para mantener el espíritu de la unión militar conjunta, el emperador austríaco también asume el trono como rey de Hungría. Es un sistema que funciona como si fueran países independientes, con parlamentos diferentes y primeros ministros diferentes. Sin embargo, como el emperador manejaba la diplomacia y la defensa nacional, no eran países completamente independientes. Eugene, en lugar de desmantelar el Imperio Otomano o independizar completamente los Balcanes, tomó el modelo del Imperio Dual como solución intermedia. Sin embargo, hay un país cuya situación es diferente. Además, como primera resolución, declaro que en la región de Grecia se establecerá un rey propio. Sin embargo, debe reconocer a este Padisa como su soberano superior. Grecia, que ya ha librado una guerra de independencia y tiene una gran población. Además, en Grecia, Eugene también tenía un socio con quien había negociado primero. Precisamente el que ahora está ante el sultán. Constantin Ypsilantis. Mientras Constantin temblaba, Perraios asintió a su lado. Viendo esa escena, Hipólito tragó saliva. ¿Lo aceptará? Eugene también observaba a Constantin. Recibo sus órdenes, Su Majestad Padisa. Suspiros de alivio estallaron por toda la cámara. Los nobles otomanos profranceses y los soldados franceses vitorearon. Porque acababan de superar el obstáculo más difícil. Brindemos. ¡Viva el nacimiento de Grecia! Por la gloria del Imperio Federal Otomano. Marceau corrió y exclamó. Funcionó. Realmente has reorganizado el imperio, Eugene. Eugene, observando esa escena, respiró profundamente.
Esta situación también era una fantasía que Napoleón había pensado en la historia original. Aunque, por supuesto, el propio Napoleón habría afirmado que estaría en el lugar de ese sultán. No ha resultado exactamente como Napoleón pensaba, pero finalmente han llegado hasta aquí. De repente, Eugene miró el sol poniente hacia el oeste fuera del palacio y murmuró: Ahora, es hora de volver a casa. 14 de marzo de 1799. Después de 4 meses de negociaciones, nació la Federación del Imperio Otomano. Una vez, en la historia original, Napoleón soñó en Santa Elena. Yo podría haber sido el conquistador de Constantinopla. Fue el momento en que la fantasía de Napoleón se hizo realidad. Capítulo 232. La noticia de la victoria llegó a toda la región del Mediterráneo Oriental. ¿Lo ha oído, gobernador? El joven comandante realmente ha entrado en Constantinopla. El último lugar en recibir la noticia fue Cairo, la capital del Egipto francés. Oche sonrió ligeramente al ver a Clever entrar apresuradamente al cuartel general del gobernador. Era el mismo tipo de periódico que estaba ahora sobre el escritorio de Oche. Esto se debía a que era un periódico de un barco inglés capturado recientemente mientras merodeaba por el Mediterráneo Oriental. Yo también he visto el periódico, General Clever. Pero, ¿no es extraño que veamos primero estas noticias en un periódico inglés? TSK. Es porque la línea de Corfú aún no se ha normalizado, ¿qué más? El joven comandante se llevó toda la marina. ¿Los prisioneros ingleses todavía no han podido reparar sus barcos? Clever respondió resoplando. Los 3 barcos que salieron como una flota corsaria hace poco. Eso es solo una medida temporal, gobernador. De hecho, por lo que veo ahora, sería más rápido que el comandante Eugene regrese a París y envíe barcos desde allí. Actualmente, bajo el mando directo del almirante Villeneuve, se ha instalado un astillero en el puerto de Alejandría. En particular, se estaban llevando a cabo trabajos de reparación a gran escala, importando cedros de la región de Siria. Los objetivos eran los navíos de línea franceses e ingleses que quedaron semidestruidos y a la deriva después de la batalla del Nilo. Los barcos que se reparan más rápido son, curiosamente, los navíos de línea abandonados por la flota inglesa. Quizás sea natural ya que la mayoría de los mecánicos son marineros ingleses. De todos modos, no era particularmente rápido, y aún continuaba incluso ahora, cuando casi había pasado un año desde que Eugene se marchó. Oche se levantó arrojando el periódico escrito en inglés sobre el escritorio de su oficina. Bueno, parece que Eugene lo había previsto para 5 años. Nos llevará más de 10 años. ¿No cree que el canal de Suez se construirá más rápido? Por cierto, ¿cómo van las obras del canal? ¿Van bien? Clever se encogió de hombros. Sorprendentemente, avanzan sin problemas. Pero los trabajadores insisten en querer monedas de aluminio en lugar de monedas de plata, ¿no está limitada su cantidad? Parece que los egipcios también se han enterado de que el aluminio se comercia a un precio 10 veces mayor que la plata. Aunque sería extraño que no lo supieran, ya que Eugene lo había repartido a los beduinos. Oche, que se estaba poniendo su traje de salida, respondió entre risas. Vaya, tendremos que apresurar la conexión con la Francia metropolitana. ¿No sería más rápido buscar ese mineral, la bauxita, en África? Al menos es seguro que no hay en Egipto. Este lugar es realmente bueno para que la gente viva, pero es una tierra que solo es buena para que la gente viva. Especialmente alrededor del Nilo. Egipto es una tierra donde la civilización se ha desarrollado desde la antigüedad. Sin embargo, se sabe que por el contrario, no es muy rica en minerales. De hecho, hay petróleo en la península del Sinaí e incluso uranio, pero en esta época son materiales que no se pueden usar. Por lo tanto, para encontrar bauxita, habría que ir hasta Guinea en África Occidental, pero todavía es una época en que esto no es conocido. Por supuesto, Egipto había sido lo suficientemente próspero como para importar tales minerales. Ahora, con la apertura del Gran Canal de Suez, la situación cambiaría nuevamente. Aunque Eugene parecía considerarlo simplemente como una herramienta para recaudar dinero, Oche estaba verificando bastante seriamente el proyecto del canal. Si el canal se abre, muchas cosas cambiarán realmente. Aunque Oche tenía poca educación, su visión estratégica era considerable.
Incluso en los campos de batalla de la historia original, se dedicó a Irlanda, señalándola como el campo de batalla que cambiaría la situación política. Aunque fracasó debido a la gran escasez de fuerzas navales y por encontrarse con una tormenta, su intuición fue precisa. Ahora mismo estaba saliendo a la ciudad de Cairo para reunirse con la clase adinerada para recaudar fondos para el canal. El subcomandante del gobierno general, Clever, al ver a Oche, lo siguió rápidamente. Ah, ¿es hora de su inspección a la ciudad de Cairo? Vamos juntos. Por cierto, ¿lo vio en el periódico? Dicen que los otomanos han renunciado oficialmente a Egipto y Siria. ¿Qué pasa con el resto de las tierras? Solo vi los titulares, no lo leí en detalle. Dicen que crearán una Cámara de Nobles. TSK, ni siquiera pudieron crear repúblicas satélites. El espíritu revolucionario del joven comandante no es tan fuerte como pensaba. El estricto jacobino Clever de repente expresó una queja extraña. Oche, que estaba saliendo del gobierno general de Giza, casi se ríe irónicamente. Solo haber derribado la capital del Imperio Otomano ya es un logro sorprendente. Pero, para un general republicano es más importante la propagación de la revolución. Oche, que estuvo pensando qué decir por un momento, tanteó sutilmente el interés de Clever. ¿Por qué no le escribe una carta sugiriendo que debería crear una logia? De hecho, hay un asunto para el que necesito el permiso del gobernador. Nuestra logia necesita un nuevo edificio. Hágalo con moderación. Estamos siendo observados por los imanes musulmanes. Entonces Clever, un jacobino y al mismo tiempo un meticuloso francmasón, resopló. HMPH, esos tipos también deberían aprender un poco del espíritu revolucionario. Es un tema desconocido en la era moderna de la historia original, pero hay un sentido común que prevalece en esta época. La francmasonería, es decir, la sociedad secreta de la Ilustración, es una fuerza que apoya la revolución. La admiración por la nueva ciencia, la creencia de que la verdad mueve al mundo, y además el secretismo donde originalmente todos los miembros eran secretos. Todo encaja con la situación revolucionaria. Además, Clever realmente tenía experiencia como albañil. Un currículum que encaja perfectamente con la francmasonería, que comenzó como una sociedad secreta de albañiles ingleses. Sin embargo, esta sociedad secreta de albañiles busca su origen, curiosamente, en Egipto. Se trata precisamente de los albañiles que construyeron las pirámides. Gracias a esto, actualmente, extrañamente, Clever es el único general francés que ha entrado en una pirámide. Justo cuando Oche, que quería preguntar cómo era la pirámide, estaba a punto de girar los ojos, Clever sonrió ampliamente y volvió a otra página del periódico. Sin embargo, hay logros, ¿no? El mapa ha cambiado así. Vaya, sorprendente, ¿no? El Imperio Otomano, que era de un solo color, ha cambiado así. ¿De qué sirve cambiar el territorio nominal? Debe cambiar la sustancia. Todos, excepto Grecia, siguen teniendo al sultán como monarca. E incluso Grecia reconoce su soberanía. ¿Eh? Clever, que seguía haciendo comentarios críticos sobre Eugene mientras sonreía, de repente se detuvo. ¿Ese tipo, qué es? En el camino que entraba a Cairo desde Giza. Un joven con turbante estaba pasando frente al grupo de Oche que estaba a punto de cruzar el puente. Era una persona común que podría haber pasado desapercibida. Pero su mirada no era normal. Oche también lo encontró un poco extraño e inclinó la cabeza. Rápido. En ese momento, el joven corrió gritando. Muere, enemigo del profeta. Un afilado puñal se clavó instantáneamente en Oche. Aunque los soldados bloquearon apresuradamente al joven del turbante, ya era demasiado tarde. Justo cuando el corpulento Clever estaba a punto de retroceder con los ojos muy abiertos, un oficial de la guardia se abalanzó. ¡Crack! Con un excelente sábate, el brazo del joven se rompió. ¡Arug! ¿Cómo se atreve? Bien hecho, coronel Louis Friant. Uf, uf, uf. ¿Está bien el comandante? Cuando el jefe de la guardia del gobernador, el coronel Friant, preguntó, Clever giró la cabeza y dio un salto. Gobernador. El cuchillo. El puñal estaba clavado en el pecho de Oche. Sin embargo, el propio Oche, con una expresión tranquila, se mantuvo en su lugar y se encogió de hombros. Una cota de malla metálica bajo su traje de salida brillaba deslumbrante al sol. Estoy vivo.
Siempre llevo una de estas cuando salgo. Acababa de ocurrir el intento de asesinato del que Eugene había advertido. El nombre del asesino era Suleiman Al-Alabi, estudiante de Al-Azhar. Esto es un problema serio. Debemos identificar inmediatamente a los responsables. Gran Imán, asuma la responsabilidad. El responsable principal de Al-Azhar, la principal institución educativa tradicional de Egipto, es el Gran Imán Sharkawi. Ha ocurrido un intento de asesinato contra el gobernador. El culpable es un joven que estudiaba en la institución educativa islámica dirigida por Sharkawi. Por lo tanto, Sharkawi tuvo que ser convocado. Viendo a Sharkawi mantener silencio ante un Clever furioso, Oche negó con la cabeza. No, no voy a hacer un problema de esto. Gobernador. Oche, este no es solo su problema. Apartando a Clever, Desiree gritó con voz alta. Se trata de si nuestro hijo perderá a su padre o no. Ahora es marzo de 1799. Ya ha pasado más de un año desde que Eugene partió hacia Siria. Desiree, que estaba embarazada, ya ha dado a luz. Un niño que aún no ha recibido el bautismo y por lo tanto no tiene un nombre tradicional. Ese niño podría haberse quedado huérfano. Sin embargo, Oche abrazó a Desiree y rió a carcajadas. Está bien. De todos modos, mientras sea gobernador aquí, seguiré enfrentando este problema. Para evitar esto, debo fortalecer aún más mis lazos con los ciudadanos de este lugar. Es una actitud realmente audaz. Nadie pensaría que Oche casi fue asesinado hoy. Al ver esa escena, Sharkawi habló por primera vez. Impresionante, gobernador. Jajaja. Soy naturalmente un poco audaz. ¿Sabe? Cuando era joven, crucé el Atlántico por Eugene. Ah, había tal historia. El lejano océano. Sorprendente. Por un momento, evitando sutilmente la mirada feroz de Desiree, Oche se dirigió a Sharkawi. Bueno, dejemos las bromas. De todos modos, ese muchacho debe ser ejecutado. ¿Lo permitirá, Gran Imán? Una actitud muy relajada, pero al mismo tiempo firme. No hará crecer el problema imprudentemente, pero significa que se debe asumir la responsabilidad. Aunque se trate del discípulo de Sharkawi. Sharkawi, con los labios apretados, asintió pesadamente. Está bien, gobernador. Viendo a Sharkawi desaparecer apresuradamente, Clever rechinó los dientes. ¿Realmente no lo sabrá? Tengo mis dudas. Lo sabrá. No creo que esté detrás de esto, pero probablemente notó los signos de antemano. No, gobernador. Pero dejar ir al Gran Imán tan fácilmente. Oche, todavía con actitud despreocupada, negó con la cabeza. Estará en conflicto. Si cooperar con Francia y disfrutar de la riqueza y la gloria. O si unirse a la fe. Mi papel es no permitirle elegir a la ligera. Además, no temer a la muerte es un principio de vida de Oche. En realidad, ni siquiera es un principio. Simplemente es una persona que no tiene miedo por naturaleza. Sin embargo, tanto Clever como Desiree estaban atónitos y sin palabras. El objetivo del intento de asesinato, Oche, sonriendo ampliamente, de repente preguntó a Clever. Por cierto, ¿no se abrirá ahora la línea de Corfú? ¿Eh? ¿Qué quiere decir? Bueno, si Constantinopla ha pasado a nuestro lado, no debería haber fuerzas que interfieran con la línea de Corfú, ¿verdad? El Imperio Otomano ha sido sometido por Francia. Es una situación en la que nominalmente es un país amigo, pero en realidad ha entrado en un estado de protectorado de facto. El imperio se ha dividido, y la costa del Mediterráneo oriental está ocupada por fuerzas amistosas a Francia. Entonces, aunque tal vez no el centro del Mediterráneo, ¿no se podría rodear por la costa y llegar a Corfú? Clever, que parpadeaba, exclamó en voz alta. Por supuesto, así es. Aunque los buques de guerra sean difíciles, un barco de enlace debería ser posible. Enviemos un barco de enlace de inmediato. Oche asintió y luego indicó. Primero, reanudemos la comunicación desde Constantinopla. Porque tendrían que recibir nuevas instrucciones de Eugene, el verdadero poder de la fuerza expedicionaria. Sin embargo, Eugene no está en condiciones de recibir comunicaciones. Dicen que ha llegado un barco de enlace, General Marceau. Una hermosa mujer entró en la tienda del subcomandante Marceau en el cuartel general del hipódromo. Es Pauline, llamativa en su uniforme blanco de oficial de enfermería.
El comandante de división señor Marceau abrió mucho los ojos mientras tomaba la carta de Pauline. ¿Qué es esto ahora? ¿Oche casi fue asesinado? ¿Está a salvo, no? Dice que no es nada grave. Cuando ese amigo escribe diciendo que no es nada grave, en realidad es algo muy serio. Si realmente no fuera grave, ni siquiera lo habría escrito. Marceau y Oche eran amigos desde antes de la revolución. Sabe bien que Oche no expresaría una crisis a menos que fuera realmente grave. Pauline, inclinando la cabeza ante Marceau, que miraba seriamente la carta, preguntó. Entonces, ¿deberíamos escribir también sobre nuestra situación? Marceau negó apresuradamente con la cabeza. Eso sería problemático. Escribe solo las noticias de Europa y envíala de regreso, coronel Pauline. Cuando Pauline estaba a punto de retirarse haciendo un ligero saludo militar, Marceau preguntó como si acabara de recordarlo. Por cierto, ¿cómo está Eugene ahora? Probablemente era lo que quería preguntar primero. Sin embargo, era una pregunta que incluso Pauline quería evitar. Pauline, mordiéndose a medias el labio, respondió con un profundo suspiro. Todavía está inconsciente. Finales de marzo de 1799. Eugene está sufriendo ahora de fiebre. Capítulo 233. Constantinopla ya es territorio europeo. Aquí está la última edición del periódico inglés. Bueno, hay que tener en cuenta que son noticias inglesas. De cualquier forma, es seguro que la situación no es buena para Francia. Al noroeste está Austria, al norte Rusia, y al oeste, cruzando el mar, está la península italiana. Por lo tanto, es posible conectarse directamente con la información europea. Por supuesto, hay varias interferencias y problemas internos del Imperio Otomano, así que no es sencillo. Por eso, Eugene, en lugar de utilizar el aparato burocrático del Imperio Otomano, tomó otra decisión. Convocó a la SRT, su organización privada de información, y al Banco de Milán. Esta es la razón por la que la Roche-Jacquelin, cuyo trabajo principal es ser el jefe de la SRT, viajó personalmente a Italia. Sin embargo, Eugene, quien debería recibir el informe, no está presente. Marceau, quien se convirtió en subcomandante interino de la fuerza expedicionaria como comandante de división senior, preguntó mientras desplegaba el periódico. ¿Peor que nosotros? ¿Con el comandante postrado en cama? La Roche-Jacquelin frunció el ceño con su rostro aún bronceado. No se habrá informado a la puerta, ¿verdad? General Marceau. Bueno, dije que estaba diseñando una estrategia. Puedo encargarme del mando diario y las decisiones. Esto es grave. ¿Quién lo está tratando? La mirada de Marceau se dirigió brevemente hacia la tienda de Eugene en el centro del campamento. La Rey y Pauline. En marzo de 1799, la fuerza expedicionaria de Eugene aún no había establecido su residencia dentro del palacio de Topkapi. Siguen utilizando el hipódromo, que se consideraba un puesto temporal, como residencia. Hay varias quejas, pero Eugene optó por evitar verse envuelto en intrigas palaciegas desde el principio. Sin embargo, esto crea problemas. Como que el comandante caiga enfermo debido a la fatiga acumulada. Por supuesto, si hubiera estado en el palacio, podría haberse visto envuelto en un envenenamiento. La Roche-Jacquelin dijo con expresión seria. Los agentes de la SRT están bloqueando la información por ahora. Revisé si hubo alguna brecha mientras estuve ausente, pero parece que no la hubo. Buen trabajo. ¿Venecia está bien? No. La Roche-Jacquelin empezó a hablar sobre Venecia, donde había llegado el mes pasado, en febrero de 1799. Se dice que Austria pronto declarará su participación en la guerra. Marceau preguntó con los ojos muy abiertos. ¿Y eso por qué? Ahora hay un régimen pro-francés en el Imperio Otomano. Las tropas en Nápoles o Milán también podrían atacar directamente a Austria. No, Nápoles también está vacío y Milán está en una situación precaria. ¿Qué significa eso? No estábamos hasta hace poco en una situación en la que solo se tomaba la ofensiva en la dirección de Holanda. Esa información es de hace 4 meses. Pero esta época no tiene ferrocarriles. Además, no existe un ejército que se concentre completamente en la velocidad de marcha como el ejército francés. Reclutar tropas, organizarlas, enviarlas a posiciones estratégicas y comenzar el combate toma al menos 3 meses.
¿Realmente podría haber cambiado tanto? La Roche Jacqueline informó tranquilamente. La situación de guerra se ha vuelto urgente. Un gran ejército del Imperio ruso ha llegado ahora a la región de Bohemia a través de Polonia. El Imperio austríaco parece estar abriendo este camino. Marceau frunció el ceño. Actualmente, Francia ha tomado el control de la cúpula otomana en los Balcanes. De hecho, el ejército francés está ansioso por posibles rebeliones internas. Pero, ¿cómo podrían saberlo desde fuera? Sin embargo, Austria está ayudando en la ruta de marcha del Imperio ruso. Tal vez, debido a que han luchado contra los turcos durante bastante tiempo, saben que el Imperio otomano está en un estado en el que no puede atacar. Si es así, Austria también podría participar en la guerra. Golpeando la mesa con la mano, Marceau preguntó nuevamente. Prusia iba a atacar Holanda, ¿verdad? Sí, el problema está en la dirección del Rin. Si Austria vuelve a entrar en guerra, la situación se vuelve rápidamente peligrosa. ¿Nuestro ejército francés está holgazaneando? Si el comandante en jefe Bonaparte sale de París, podemos ganar. No, también está Moreau, ¿verdad? Deberíamos decirle que abandone Irlanda y se concentre en la defensa. Pero la Roche Jacqueline respondió con mucha calma y frialdad. Si Austria ataca al Imperio Otomano, la situación es simple. Podemos liderar al ejército del Imperio Otomano, asumir una postura defensiva y mantener ocupado al ejército austríaco. Pero Austria tiene la mira puesta en Venecia. Esta es la razón por la que es difícil para Francia aprovechar ventajosamente el control efectivo del Imperio Otomano. En esta época, a punto de entrar en el siglo XIX, el número de tropas del Imperio Otomano no es particularmente escaso. Una vez que estalla una guerra, pueden movilizar un total de 150,000 hombres. Sin embargo, como se mostró en la expedición francesa, existen dos problemas. Uno es el problema de la velocidad de movilización. Eugene rompió esta brecha en la velocidad, derrotó secuencialmente a las fuerzas defensivas y capturó la capital. Otro problema es la insuficiencia de la cadena de suministro. Aunque pueden movilizar 150,000 para la defensa, es difícil movilizar incluso 50,000 para el ataque. En la historia original, cuando Egipto se independizó en la década de 1830 y luchó contra el Imperio Otomano, ocurrieron ambos fenómenos. El Imperio Otomano movilizó 150,000, pero solo 80,000 se reunieron realmente en el campo de batalla. Estos 80,000 se dispersaron a lo largo de toda la línea de suministro, y las fuerzas que realmente participaron en el combate no llegaban ni a 10,000. Egipto no era particularmente destacado, pero ganó fácilmente en Anatolia. Sin embargo, cuando intervinieron las grandes potencias europeas, Egipto tuvo que retirarse inevitablemente. Incluso sin conocer esta historia, tanto Marceau como la Roche Jacqueline han visto lo que hay. El Imperio Otomano de 1799 está en un estado mucho más miserable que el de la historia original 30 años después. Marceau suspiró profundamente. La capacidad de movilización vuelve a ser un problema. Exactamente. Pero nosotros solo podemos sacar 10,000 de infantería y 3,000 de brigadas de caballería de la guarnición otomana, ¿verdad? Los beduinos y kurdos tendrán que volver a casa. La Roche Jacqueline añadió una unidad. También es prácticamente difícil enviar a la Marina. De hecho, incluso si la enviamos, no creo que pueda atacar a Rusia, Prusia o Austria. Incluso si se utiliza la flota, Austria es un país sin litoral. Prusia y Rusia tienen acceso al Mar del Norte o al Mar Báltico, pero para llegar allí primero habría que atravesar la flota inglesa. La armada, que hasta ahora había sido muy útil para derrotar al Imperio Otomano, ya no sería útil en esta situación. Marceau chasqueó la lengua mientras miraba el mapa. Esperemos que el comandante en jefe lo haga bien. O que nuestro Freischütz se despierte primero. La situación es casi idéntica a cuando comenzó la primera guerra de coalición contra Francia. Incluso ahora, una gran potencia como Rusia también se está involucrando. El responsable de la defensa de Francia es efectivamente Napoleón. Sin embargo, Marceau, que ha observado a Napoleón desde que era solo un general, tiene dudas. Hasta ahora, todas las victorias de Napoleón se han logrado en la ofensiva.
La defensa y el ataque son completamente diferentes. El propio Marceau lo ha experimentado innumerables veces a través de Egipto, Siria y el Imperio Otomano. ¿Realmente Napoleón destacará también en la defensa? Antes de eso, ¿se concentrará en la frustrante defensa? En ese momento, una persona entró corriendo urgentemente en la tienda del subcomandante. Subcomandante, hay un gran problema. ¿Qué sucede, general de Sykes? He oído rumores de que últimamente ha creado otro harén. ¿Quizás lo descubrieron? No es momento de bromas. Y mi harén no ha sido descubierto. De Sykes, que al parecer sí había creado un harén, dijo con expresión ansiosa. Una persona del harén real ha visitado la tienda del comandante Eugene. Dicen que es una concubina del anterior sultán. Marceau se levantó sorprendido. Había surgido la preocupación de que el estado más secreto del ejército francés, es decir, la condición del comandante, pudiera ser revelado. La primera persona que respondió en la tienda fue la enfermera. Es problemático que entren personas externas, Madame. Tocar el cuerpo de una mujer es un tabú en las costumbres islámicas. La fuerza expedicionaria francesa, especialmente la guardia del comandante, fue rigurosamente educada por Eugene sobre este asunto. A menos que fueran asesinos o un grupo insurgente, eran claramente nobles a primera vista. Son personas a las que absolutamente no se les puede impedir el paso. Así que mientras Hippolyte, Tournaire y otros miembros de la guardia dudaban, la noble llegó hasta la tienda. Fue en esa situación que Pauline intervino. Entonces la noble, con ojos azules brillantes, sonrió bajo su velo. No soy una persona externa, mademoiselle. Pauline se sorprendió. A diferencia de Eugene o Marceau, Pauline no era particularmente estudiosa y tampoco había aprendido árabe. Si se trata del turco, sabe aún menos. Pero esta mujer, que a simple vista era una noble turca, habló en francés. ¿Sabe francés? Ahora estoy más acostumbrada al turco. Han pasado unos 20 años, creo. Desde que llegué aquí. ¿Acaso fue secuestrada? Oh. Después de hablar abruptamente, Pauline se tapó la boca. Había oído hablar de eso. Que todavía hay piratas en el Mediterráneo, los barbarescos, que secuestran a europeos. ¿Podría haber sido secuestrada por ellos y arrastrada al harén? Y parece que estaba en lo cierto. El hombre que me entregó al sultán todavía vive como gran almirante en el puerto de Berbería. Ante esta respuesta tan tranquila, Pauline dio un pequeño paso atrás y se disculpó. Lo siento. No debí mencionarlo. Está bien. Ahora, gracias a eso, tengo un precioso hijo. Debe ser hijo del sultán. Entonces usted es... Napsivil, una mujer de 31 años que fue víctima de secuestro francés, sonrió amablemente y dijo. Aquí me llaman Napsivil. Mi esposo era el antiguo sultán Abdulhamid. ¿No se lo contó el embajador Dubayet? Pauline, por supuesto, nunca había oído hablar de esto. De todos modos, el embajador Dubayet es oficialmente superior al comandante en la guarnición francesa. De hecho, el rango de Eugene, si lo examinamos, es solo el de jefe de Estado Mayor de la Fuerza Expedicionaria Egipcia. Sin embargo, la perspicaz Pauline rápidamente hizo una reverencia. Me encuentro ante Su Majestad la Reina. No soy una reina. Solo soy una concubina del sultán. Pero este es un lugar confidencial del ejército francés. Tiene que marcharse. Observando a Pauline, que ordenaba firmemente la salida, Napsidil esbozó una extraña sonrisa. Eugene Beauharnais está enfermo, ¿verdad? Pauline abrió mucho los ojos. Mencionó el apellido familiar de Eugene, de antes de que Josefina se casara con Napoleón. Incluso si la otra persona fuera originalmente francesa, no es algo que se pueda saber tan fácilmente. Aunque hubiera recopilado información en el Imperio Otomano, no es una época en la que se puedan conocer los asuntos internos de la alta sociedad francesa. Sin embargo, Pauline recuperó rápidamente la compostura y respondió con aparente calma. Probablemente no sea una enfermedad grave. Debe ser un resfriado de principios de primavera que está circulando por estas fechas. Después de conquistar la parte oriental del imperio, es comprensible. Estará acumulando fatiga. Cuando regrese a Francia, será un héroe. ¿Quién sabe? Me han dicho que a mi hermano aún le quedan 3 enemigos por enfrentar.
Mientras Pauline enfatizaba momentáneamente a su hermano, Natsidil extendió la mano. Delata poción. Mademoiselle Bonaparte. Aunque recibió el frasco de medicina instintivamente, Pauline no pudo evitar dudar. Pensó que, por supuesto, Duvallet le habría hablado de su identidad. Pero seguía preocupada de que supiera incluso el apellido familiar de Eugene. Natsidil, pensando que estaba preocupada por otra cosa, añadió. No es veneno. ¿Cómo puedo estar segura? Bueno, si Rose estuviera aquí, podría confirmarlo. Después de mirar a su alrededor por un momento, Natsidil susurró en voz baja. Soy prima de Rose Pascher. Mi hogar original es Martinica, y esto me sucedió después de estudiar en París. Reveló detalles demasiado íntimos como para ser inventados. Justo cuando Pauline estaba tan sorprendida que no podía cerrar la boca, Natsidil sonrió y se dio la vuelta. Una mujer que, si los tiempos hubieran sido mejores, habría experimentado los tiempos turbulentos en Francia junto a Josefina. Natsidil, que ahora vive como concubina del difunto sultán, se dirigió hacia el palacio de Topkapi. Se recuperará pronto. No te preocupes demasiado. Este fue el primer y último encuentro entre la prima de Josefina, Aimee Dubuc, y Eugene. Sin embargo, Pauline tuvo la extraña sensación de que volvería a ver a Natsidil. Por supuesto, tomar cualquier medicina imprudentemente sería un gran problema. ¿Cómo puedes confiar en eso? Ante la pregunta de la rey, Pauline respondió como excusándose. No parecía estar mintiendo. No, como enfermera te falta lo básico. Coronel Bonaparte. Concéntrate, los medicamentos son prescritos por médicos y elaborados por farmacéuticos. ¿No conoces este principio básico? Lo sé, pero aún así. En otras palabras, el médico, el general de brigada la rey, estaba diciendo que no podía confiar en otra cosa. Natsidil podría ser realmente prima de Josefina. Además, es muy probable que esta medicina no sea venenosa. Pero, ¿cómo puede un médico prescribir algo sin saber qué contiene la medicina? Aún así, Pauline tenía algo que decirle a la rey. De todos modos, usted es un cirujano y no puede tratarlo. La rey se quedó sin palabras. La especialidad de la rey es la amputación. Si Eugene tuviera una herida donde la carne se estuviera pudriendo, confiaría en poder amputarla en 3 minutos. Ya que la desinfección se ha convertido en su segunda especialidad, no habría secuelas postoperatorias. Pero no puede tratar un resfriado. Por supuesto, incluso en la era moderna no hay exactamente una cura para el resfriado. Mirando fijamente el medicamento que probablemente fue hecho con remedios caseros o medicina tradicional, la rey levantó ambas manos. Está bien, como todavía es joven, no morirá por tomar esto una vez. Solo una vez. Pauline rápidamente vertió la medicina en un vaso. Glu glu. De un color amarillo muy claro, ciertamente no parecía veneno. Pensando que se parecía mucho a la miel, Pauline corrió apresuradamente hacia Eugene. En una cama en lo profundo de la tienda del cuartel general, Eugene yacía sudando. Mientras cambiaba rápidamente el paño húmedo de su frente, Pauline levantó a Eugene. Vamos, bébelo todo. Abre un poco la boca. Sin embargo, es difícil que alguien inconsciente abra la boca, y más difícil aún que beba medicina. En serio. Esto no funciona. Pauline, que estaba irritada, de repente puso la medicina en su boca y besó a Eugene. La rey no tuvo tiempo de impedirle que pusiera imprudentemente su boca en un paciente. Con una habilidad muy experimentada de su lengua, Pauline apartó la lengua de Eugene y le hizo tragar la medicina. Glup, glup, glup. Viendo cómo la medicina era tragada, la rey salió apresuradamente. Ejem. Yo me voy. Uf, es más difícil de lo habitual. ¿A dónde va? Llámame cuando termines de darle la medicina. TSK. La revolución ha arruinado a todas las mujeres. Mirando a la rey, que salía apresuradamente con una expresión como si hubiera visto algo que no debía ver, Pauline se burló. ¿Cree que su hija no hará lo mismo? Puf. En ese momento, Eugene emitió un gemido. Oh, Eugene. ¿Estás despierto? Marie. En ese instante, la expresión de Pauline se endureció. Por supuesto, pensó que no mencionaría su nombre. Pero nunca esperó que mencionara el nombre de Marie.
Lo siento. Fue mi culpa. Nunca olvidé esa promesa. Sin embargo, las palabras que salieron de la boca de Eugene fueron aún más inesperadas. Y también esa muerte. Pauline, que primero se quedó rígida, luego se enrojeció de ira y finalmente palideció, soltó a Eugene. Saliendo precipitadamente, Pauline jadeaba. Sentía como si hubiera escuchado algo aterrador. ¿Qué pasó exactamente entre Eugene y Marie? Cuando la luz del sol tocó su piel, transmitiendo un cálido calor, Pauline finalmente recuperó la compostura. Parece que algo pasó. Entre ellos dos. Mirando hacia la tienda donde estaría Eugene, Pauline murmuró, como haciendo una promesa a sí misma mientras respiraba profundamente. HMPH, realmente me das problemas hasta el final. Levántate pronto, sobrino dormilón. Al día siguiente, Eugene se levantó de la cama. Por el contrario, Pauline cayó enferma. Capítulo 234. Aquí hay un país que, hace apenas un año, parecía que iba a dominar la hegemonía europea. ¿No dicen que los hermanos de Eyre finalmente murieron todos? ¿Cómo puede ser esto, Moreau? En mayo de 1799, un grito de rabia estalló en el Palacio de las Tullerías en París. Aquí se encuentra el directorio, donde residen los 5 directores, la máxima autoridad de Francia. Sin embargo, como se puede deducir del número 5, el poder está disperso y, de hecho, la asistencia es irregular. Curiosamente, el hombre que asiste fielmente a su despacho es el más perezoso, Danton. En otras palabras, Danton, el director, también es el responsable de los problemas que Francia enfrenta actualmente. La expedición dirigida al norte, hacia Inglaterra, entre las 4 grandes expediciones, ha fracasado. El autor del fracaso, Moreau, inclinó profundamente la cabeza. Lo lamento profundamente, señor director. Sí. Si hubieras puesto un pie en la costa irlandesa, no diría esto. ¿Al menos subiste a un barco? Intentamos enviar navíos de línea varias veces. Sin embargo, no pudimos atravesar las defensas de la Marina Británica con nuestras flotas. Con las mejillas hinchadas, Danton gritó hasta que su rostro se puso completamente rojo. ¿Y eso lo llamas explicación? Entonces deberías haber ejecutado una infiltración de tropas de otra manera. Usar señuelos, o aprovechar el clima. ¿En qué me convierte esto a mí, que te recomendé? La rebelión irlandesa ha fracasado. Irlanda, la isla justo al lado de Bretaña, la isla principal británica. Originalmente, en la historia original, también hubo una rebelión en esta época. Pero al igual que originalmente, ahora Francia también ha fracasado en aprovechar la rebelión irlandesa. El responsable de la expedición, Moreau, escuchó en silencio la reprimenda y abandonó la oficina. Danton miró con furia la espalda de Moreau mientras resoplaba. Le gustaría destituir a Moreau de inmediato y desterrarlo a Santo Domingo. Sin embargo, el secretario del directorio, Fabre de Glantine, detuvo a Danton. El general Moreau no ha sido completamente derrotado, director Danton. Es lo mismo. ¿Sabes qué? Bonaparte, quien planeó las 4 expediciones, está siendo alabado, mientras que yo estoy recibiendo críticas de todos lados. ¿Cómo puede ser? Bueno, el Petit Bonaparte ha tenido éxito en la expedición a Egipto, ¿no? Incluso hasta el Imperio Otomano. Finalmente, Danton se enfureció incluso con su secretario. No conquistamos el Imperio Otomano. Estrictamente hablando, fue una victoria de nuestra diplomacia. El cambio de sultán y la ayuda militar. No es así. En realidad, no hay nada incorrecto en las palabras de Glantine. Moreau claramente falló en mantener o expandir la rebelión irlandesa. Sin embargo, tampoco sufrió muchas pérdidas. Debido a que solo brindó apoyo indirecto de manera extremadamente pasiva, casi no hubo pérdidas de tropas o barcos. El problema es la expedición a Egipto, que todos, excepto una persona, Napoleón, pensaban que fracasaría. Aunque se dijo que Hoche la comandaría, nadie esperaba que la expedición tuviera éxito en el lejano oriente. De hecho, cuando se escuchó la noticia de que la flota británica del Caribe se dirigía al Mediterráneo, todos estaban tan preocupados que temían que fueran completamente aniquilados. Sin embargo, sorprendentemente, lograron un gran éxito e incluso derribaron al Imperio Otomano. Incluso ahora, fuera del Palacio de las Tullerías ya hay un ambiente de celebración por la victoria.
Aún en este momento en que el peligro de invasión acecha por todas partes. Danton, rechinando los dientes, golpeó el escritorio. Además, lo que ese tonto de Moreau ha arruinado no es solo eso, d'Eglantine. La flota británica se ha desatado. Ese es el verdadero problema. Al final, el mérito de la expedición egipcia es de Napoleón. ¿Por qué? Porque Bonaparte hizo todo, desde la planificación hasta la ejecución. Como Napoleón está teniendo demasiado éxito, es aún más difícil destituir a Moreau. Aunque quizás no entienda de guerra, Danton, que tiene sentido común, comprendió la situación con precisión. Con el final de la rebelión, a Inglaterra le resultará mucho más fácil proyectar su poder naval hacia el exterior. Es obvio que los ataques de la flota británica se volverán cotidianos en la dirección del Atlántico. Por ejemplo, es muy probable que ocurran frecuentes enfrentamientos no oficiales como asaltos, secuestros de flotas y saqueos. Esa es la verdadera tormenta que ha traído el fracaso de Moreau. Ahora, tanto el Atlántico como el Mediterráneo serán objetivos de ataques británicos. Maldita sea, tendré que exigir que instalen cañones costeros en cada puerto. No hay presupuesto. Además, el Mar del Norte también es un problema. ¿El Mar del Norte? ¿Por qué? ¿Tenemos otros puertos además de Calais? El secretario del directorio, d'Eglantine, giró los ojos y dijo. La República Bátava es ahora nuestra república satélite. Además, Suecia y Dinamarca tienen fuertes facciones pro-británicas. La República Bátava, es decir, la antigua República Holandesa, es el problema. Actualmente, Gran Bretaña ya está atacando las colonias de la República Bátava. Por supuesto, la República Bátava es, por sí misma, una potencia naval entre las 5 primeras del mundo, con fuerza para enfrentarse a Gran Bretaña. Sin embargo, como es una república satélite bajo el control de Francia, no puede utilizar esa fuerza adecuadamente. Pero, ¿puede Francia controlar eficientemente a la República Bátava? Tampoco es así. Aquí tenemos un sistema de liderazgo colectivo de 5 personas, y Francia misma está en una situación caótica. Cerrando los ojos con fuerza, Danton se lamentó. El efecto dominó del fracaso de la rebelión irlandesa. Simplemente cedámoslo a Bonaparte. ¿Qué? d'Eglantine, todavía girando los ojos, aconsejó en voz baja de Danton. De todos modos, si continuamos así, el partido Bonaparte, que ha tenido éxito en la expedición oriental, tomará el control. En ese caso, es mejor entregarlo por adelantado. Señor. La prevención del golpe de estado de Fructidor, el éxito de la expedición italiana, el contragolpe a la rebelión de Pichego. A través de esta serie de eventos, Bonaparte se ha convertido actualmente en el apellido más famoso de Francia. Además, la élite del ejército, el cuerpo de Italia, está bajo el mando de Napoleón. En esta situación, la expedición a Egipto, planeada por Napoleón y ejecutada por Eugene, también ha tenido éxito. Cuando Eugene regrese, es evidente que el poder de Napoleón se fortalecerá aún más. Entonces, ¿por qué no transferir también toda la responsabilidad? Por ejemplo, ¿no podría Napoleón caer mientras lucha contra Prusia o Rusia? Ante las palabras de d'Eglantine, Danton giró los ojos y luego ladeó la cabeza. No puedo simplemente entregarlo. Necesito a alguien que declare que caímos juntos. ¿Eh? ¿Quién haría tal cosa? Existe alguien que es nuestro oponente, pero al mismo tiempo es muy cauteloso con Bonaparte. El ex revolucionario, ahora un político experimentado en su tercer año como director, torció la comisura de sus labios. Lafayette. Los méritos se perjudican al compartirlos, pero la responsabilidad se beneficia al compartirla. El problema es que Francia de esta época, no, todos los países europeos, también deben preocuparse por el mundo más allá de Europa. Director Lafayette, su mandato está a punto de expirar. Lafayette, efectivamente el segundo entre los 5 directores, dirigió su mirada hacia un hombre astuto. Lo sé sin que me lo digan, ministro de Asuntos Exteriores Talleyrand. Entonces también sabe esto. Un mensaje urgente ha llegado en barco desde Florida. ¿Qué? ¿Acaso son buenas noticias? A Lafayette, que se levantó apresuradamente, Talleyrand le informó solemnemente. Bloqueo naval. Es una solicitud de ayuda enviada justo antes. Lafayette hizo su carrera en la Guerra de Independencia estadounidense.
Por eso, naturalmente, se encargó del oeste, es decir, la costa del Caribe, entre las 4 grandes expediciones. Sin embargo, con las repetidas noticias de fracasos, Lafayette también está agotado. Sujetándose la cabeza, Lafayette suspiró. Es lamentable. ¿Pichegru no es suficiente? Actualmente, el responsable general de la defensa de Florida es el general de división Lesquire. Valoro altamente su diligencia, pero su talento militar es inferior, ¿no es así? Además, ni siquiera hemos enviado una flota adecuada. Pero Talleyrand sonrió enigmáticamente y preguntó. ¿Por eso, qué le parecería enviar una flota de rescate? Lafayette abrió mucho los ojos. En esta situación, ¿podrían atravesar el bloqueo naval británico? El mar se agita constantemente. Habrá cruzado el Atlántico, así que lo sabrá. El camino hacia el Nuevo Mundo no puede ser bloqueado completamente, ni siquiera por la flota británica. Pero apenas tenemos fuerza para defender nuestra dirección atlántica. En ese momento, el diputado Fouché, que estaba detrás de Talleyrand, habló. El hijo de Napoleón Bonaparte, Eugene Freyschütz, ha derrocado al Imperio Otomano. Lafayette se relamió los labios. Bien sabía que Fouché operaba una red de información. Después de todo, Lafayette utilizó la manipulación de la opinión pública de Fouché a través de Eugene durante los primeros días de la revolución. Sin embargo, no esperaba que usara ese poder informativo para contarle noticias de Oriente. Recordando vagamente algo que había escuchado en una reunión, Lafayette asintió pesadamente con la cabeza. Yo también lo he oído. Conozco a su padre, ese niño. Ha crecido tanto ya. Utilizó a una princesa como cebo para atrapar a un general. No lo digas así. Eugene fue una vez un fiel monárquico constitucional. Se pasó al otro lado cuando su madre se casó con Bonaparte. Lafayette agitó las manos ante la observación de Fouché. Una vez, la facción monárquica constitucional liderada por Lafayette casi toma el control. Sin embargo, el rey de entonces fue capturado mientras huía y se suicidó. Desde entonces, los ex-monárquicos constitucionales se transformaron en revolucionarios moderados, la facción de Feuillans, y ahora se centran en Lafayette. Fouché, ex-jacobino y ahora actuando independientemente, conoce muy bien este proceso. Porque hasta que Eugene fue expulsado a Toulon, Fouché era el informante de Eugene. Sin embargo, Lafayette no considera a Eugene un traidor. Simplemente, ahora sus caminos son diferentes. De repente, Talleyrand habló. Gran maestro. El líder de la rama francesa de la sociedad secreta, la francmasonería. Esa es la otra identidad de Lafayette. Además, Talleyrand, quien abandonó su sacerdocio y se dedicó a la revolución desde sus inicios, también es, si lo examinamos, miembro de la francmasonería. Por supuesto, para Talleyrand, todo esto era simplemente como una ropa que podía quitarse y deshacerse fácilmente. Ya sea jacobino, francmasón o sacerdote católico. No importa de qué lado. Lo importante es que los méritos de Eugene Freyschütz son, en definitiva, méritos de Bonaparte. Mire afuera. Cuando miró inconscientemente por la ventana, Lafayette vio un espectáculo peculiar. Pum. Pum pum. Pum pum pum. Numerosos ciudadanos marchaban tocando instrumentos. ¿Qué es eso? Música egipcia. Es una banda civil organizada urgentemente después de escuchar las noticias de la victoria que llegaron a París hace un mes. Estamos a punto de ser invadidos por el Rin y Flandes. Qué despreocupados. A Lafayette, que estaba estupefacto, Talleyrand le dijo con tono tranquilo. Todos ellos creen que el comandante en jefe Bonaparte salvará el país, y que su hijo regresará de Oriente con 100.000 tropas del sultán otomano. Lafayette frunció el ceño. Esto sería imposible incluso si Eugene se hubiera convertido en el sultán del Imperio Otomano. No solo es difícil para el Imperio Otomano movilizar 100.000 tropas, sino que tampoco podrían venir a salvar a Francia. Para alguien que conoce los ejércitos, esto es sentido común. Eso es imposible. Han cambiado al sultán otomano, pero no están en condiciones de movilizar poder militar. Conozco mejor el trabajo de un diplomático. Pero los ciudadanos son diferentes, ¿no? ¿Qué quiere decir con eso? Talleyrand, con una profunda sonrisa, dijo. Conviértase en el Salvador de Florida.
Incluso Inglaterra está ocupada atacándonos, así que si formamos y enviamos una flota especial del Atlántico, tenemos posibilidades de éxito. Talleyrand, al igual que Danton, no sabe mucho sobre asuntos militares. Sin embargo, conoce mejor que nadie la estructura de las facciones. Inglaterra, una bestia liberada de las riendas de la rebelión, apuntará al territorio continental francés. Es obvio que convocará flotas de todo el mundo para atacar a Francia. Naturalmente, será el momento en que la ofensiva contra Florida se debilite. Si se envía una flota nacional en este momento, definitivamente ganará. Por supuesto, la defensa de la patria se debilitará, pero esta no es una época en la que se pueda derrocar a un país solo con la marina. Lafayette, apretando los dientes, preguntó. ¿Quién sería adecuado? Fouché, con su rostro astuto, dio un paso adelante rápidamente. Permitidme sugerir. Lo habréis visto durante la Guerra de Independencia Americana. Recomiendo al almirante Louis René Madeleine de la Touche-Treville. Un nombre tan largo es característico de los nobles de esta época. Además, el nombre que acaba de mencionar no es un simple noble. Lafayette, una vez más asombrado, abrió la boca. Diputado Fouché. ¿No es ese hombre un lacayo del duque de Orleans? Fue destituido bajo esa sospecha. Pero según mis investigaciones, es un malentendido. Aunque sirvió en la Marina Británica hace tiempo, después de la Revolución cumplió fielmente con su deber. Hasta que fue destituido. ¿Elegir a alguien sospechoso de ser contrarrevolucionario como almirante de la flota de rescate? Hacia Lafayette, que dudaba, Talleyrand preguntó. ¿Tiene intención de entregar el país a Bonaparte? Finalmente, Lafayette levantó ambas manos. De acuerdo. Pero díganle que deje a su familia en París. En cuanto a la flota, trataré de conseguirla incluso desde Holanda. Así se tomó la decisión de formar apresuradamente una flota de rescate para Florida. En un momento en que era obvio que la flota británica atacaría la costa atlántica francesa. Fue un momento en que los intereses de los políticos, curiosamente, rescataron a una colonia. Sin embargo, incluso para la facción que ha tomado el control, la situación no puede ser buena. El comandante en jefe no debería salir de París. Salicetti, el director de menor rango, entró en la sala de recepción de la mansión quejándose. La facción de Bonaparte tiende a evitar el Palacio de las Tullerías. En parte porque el palacio mismo es un palacio real, y en parte porque hay sorprendentemente muchos ex-jacobinos, pero la verdadera razón es otra. Es porque el Palacio de las Tullerías está lleno de gente de Danton. Como resultado, generalmente celebran sus reuniones en las mansiones de los directores, y hoy es en la mansión de Salicetti. Camille Desmoulins, que estaba sentado en la sala de recepción tomando café, preguntó. ¿Qué pasa, director Salicetti? Acabo de recibir noticias. La Casa Real Española está a punto de ser derrocada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ha estallado una rebelión? Ante la sorprendida pregunta de Desmoulins, Salicetti ladeó la cabeza. No es un levantamiento civil. Sin embargo, aquellos que odian al duque de Godoy intentaron una rebelión palaciega y fueron capturados. Los atraparon esta vez, pero la próxima. El hombre fuerte de España, Godoy, se ha convertido, de alguna manera, en el líder de la facción profrancesa. Sin embargo, naturalmente, no hay muchos nobles que aprecien a Godoy, quien vendió Florida a cambio de dinero. Por lo tanto, la corte española estaba en una situación de intenso conflicto interno. En esta situación, después de ser derrotados por la flota británica, su trono comenzó a tambalearse. Los rostros de los diputados de la facción napoleónica sentados en la sala se tornaron serios. Si las cosas continúan así, existe una alta probabilidad de que España también se vuelva hacia Gran Bretaña. La dirección sur había sido bloqueada por España, pero ahora toda Francia podría verse rodeada sin duda. Como en los primeros días de la Revolución. De repente, Agustín Robespierre se levantó. Vamos a ver al comandante en jefe. ¿Qué quiere decir, director Desmoulins? Es una crisis nacional. Entonces, ¿no debería el responsable general de la defensa tener un plan? La victoria de la expedición oriental donde participó su hijo es buena, por supuesto. Pero debe haber una alternativa para después. Agustín, Desmoulins y Salicetti se miraron entre sí y asintieron. Vamos y exijamos al comandante en jefe que presente una solución.
A cambio, le daremos plenos poderes. Por resolución de nosotros 3 directores. Justo cuando incluso Desmoulins, que normalmente tartamudea, gritaba enérgicamente, los ojos de Salicetti brillaron. Así es. Esta Francia necesita un nuevo liderazgo, Desmoulins. Fue el momento en que Salicetti captó la oportunidad para que el poder en Francia cambiara de manos. Al general corso de la periferia, Napoleón. Capítulo 235. En el mundo también hay hombres para quienes la crisis nacional es más bien una oportunidad. Como pensaba, debo tener plenos poderes. No esos directores incompetentes. Tener que andar con cuidado en cada cosa. En la isla en el centro del río Sena, la ley de la Cité. Un lugar donde una vez hubo una prisión donde los contrarrevolucionarios gemían encarcelados. Aquí se encuentra el cuartel general de la policía francesa. Es el lugar que el actual comandante en jefe del ejército francés, Napoleón, utiliza como cuartel general temporal. Aunque se dice que es temporal, ya han pasado casi 2 años. Esto significa que Eugene partió en la expedición a Egipto hace aproximadamente el mismo tiempo. Por el contrario, durante 2 años, Napoleón no ha podido ir al campo de batalla. ¿Por qué? Debido a la ansiedad, los celos y el miedo de los políticos franceses de alto rango. Temen que si Napoleón sale y logra méritos, se convertirá en el indiscutible número 1. Por otro lado, si sale y es derrotado, tampoco tendrían una carta de reemplazo, lo que también les asusta. Al final, de una forma u otra, lo han retenido en París, disuadiéndolo de ir al campo de batalla. Desde la perspectiva de Napoleón, estando en París también es más fácil mantener su influencia, lo que dificultaba elegir partir fácilmente. Pero ahora la situación ha cambiado. Porque los directores están corriendo a preguntarle por soluciones. En ese momento, el jefe del Estado Mayor, Berthier, señaló un problema a Napoleón, quien estaba gritando entusiasmado. Excelencia, también hay directores aquí presentes. Cállate, ganso. ¿Te burlas de mi acento corso en francés? Por supuesto que me refiero a esos directores incompetentes, Danton y Lafayette. ¿Por qué no entiendes? Lo siento, Excelencia. Todos entienden que no hay malentendidos. Sin embargo, ante las palabras descorteses de Napoleón, hubo un hombre que sonrió y coincidió. Jajaja, aunque nos llame incompetentes, no podemos decir nada, General Bonaparte. Honestamente, en este punto, todos estarían de acuerdo si usted gobernara este país. Es Auguste Robespierre, quien antes que seguidor de Napoleón, es un fanático. Pero las palabras de Augustin parecen excesivas a primera vista. Incluso Napoleón, que estaba escuchando, abrió mucho los ojos. ¿Es realmente usted, Monsieur Robespierre? ¿O acaso ha venido alguien disfrazado? Yo siempre he estado de su lado. Desde Toulon. ¿No es la creencia del director Augustin que los militares no deben interferir en la política? Augustin respondió a Napoleón con expresión seria. Mi creencia es que alguien competente, incorruptible y que priorice el bien público debe liderar Francia. Si esa persona solo puede ser un militar, no hay más remedio. Desmoulins y Salicetti se miraron entre sí, girando los ojos. Las palabras de Augustin son aterradoras. Significa que incluso si Napoleón siguiera un camino similar al de Pichegru, no lo detendría. De hecho, sin la presencia de Napoleón hasta ahora, Francia habría sido un país que sufriría repetidos golpes de Estado. Napoleón se acarició su bien afeitada barbilla y sonrió. Bien, primero hagamos un briefing de la situación actual a los directores. Ganso. ¿No lo saben ya hasta cierto punto? No han escuchado información militar precisa, ¿verdad? Breve y detallado. Ante la petición de Napoleón de satisfacer simultáneamente 2 demandas contradictorias, Berthier respondió sin expresión. Comenzaré, excelencias. De repente, un folleto enrollado se desplegó frente a los directores. SRRR. En una época sin programas de presentación, las explicaciones se hacen escribiendo en papel de esta manera. A juzgar por lo detallado que está, claramente fue preparado por el cuartel general hace tiempo. Probablemente sea material explicativo creado tras repetidas revisiones internas de la operación. Berthier desplegó el mapa. Actualmente, Francia tiene 4 enemigos. Inglaterra, Prusia, Rusia y Austria. Espere, ¿Austria? ¿No era neutral hasta ahora?
Ya han abierto el camino al ejército ruso y están ayudando con los suministros, director Augustín. Además, dicen que están reclutando tropas fronterizas orientales con la excusa de la agitación en el Imperio Otomano. Señalando a Austria en el mapa con su bastón de mando, Berthier explicó fríamente. El tamaño del ejército es de 300.000 en total. Es comparable al ejército de la Primera Guerra Contrarrevolucionaria. Por supuesto, el ejército que pueden enviar al oeste sería alrededor de 200.000. Ya que tienen que proteger la capital. En esta Europa occidental, solo Austria tiene una capacidad de movilización comparable a la de Francia. Un gran ejército de 200.000. La máxima cantidad de tropas que Francia podía movilizar durante la primera coalición, o guerra contrarrevolucionaria, era de 750.000. Excluyendo las tropas defensivas, el ejército movilizado en el frente era de aproximadamente 500.000. Si 200.000 atacan en un solo frente, existe un alto riesgo de ruptura. Sin embargo, hay un problema con esta suposición. Desmoulins, sin tartamudear, dijo mientras miraba fijamente el mapa. Es extraño. Suena como si no les preocupara la frontera oriental. Así es, director Desmoulins. ¿Cuál es la razón? He oído que el general Eugene Freyschutz Bonaparte derrocó al Imperio Otomano. En ese momento, Napoleón frunció ligeramente el ceño, y Berthier respondió rápidamente. Precisamente por eso Austria no se preocupa por la frontera oriental. El Imperio Otomano está en un estado de anomia, incapaz de utilizar su propio poder. Anomia, una palabra griega que significa un estado en el que la ley ha colapsado. En la historia original, esta palabra será adoptada en sociología para referirse a un estado de anarquía. Sin embargo, actualmente, simplemente significa que el Imperio Otomano carece de un sistema. Desmoulins, que estuvo reflexionando sobre el significado de la palabra por un momento, chasqueó la lengua. Lo único que hay que temer del este son unos 20.000 soldados franceses. Por supuesto, llevan la etiqueta de élite. Pero los límites numéricos son claros. ¿El general Eugene Freyschutz no podrá regresar para esta batalla? En ese momento, Napoleón finalmente no pudo contenerse y intervino. Parece que sí. Nuestro hijo estará ocupado solo con el Imperio Otomano. De todos modos, a menos que regrese todo el ejército, si solo regresan unos 10.000, no serían de mucha utilidad en la guerra. Aunque sus palabras parecen lamentarlo, sus ojos están ardiendo. Es una mirada que parece estar celosa de los logros de su hijo. Pero los tres directores no lo notaron, o fingieron no notarlo, o pensaron que no era así. Porque, después de todo, fue Napoleón quien planeó la expedición sin precedentes a Egipto. Independientemente de quién la ejecutó, oficialmente el mérito es un logro de Napoleón. Sobre todo, el núcleo de la fuerza expedicionaria es Eugene, el íntimo colaborador de Napoleón, así que ¿qué problema podría haber? Antes de que los directores llegaran a una conclusión diferente, Berthier rápidamente continuó la explicación con actitud fría. Además, Prusia ha comenzado a atacar Holanda en el norte. Prusia ha marchado con 80.000 soldados de infantería de línea, 20.000 de caballería y 10.000 de artillería. Considerando la población de Prusia, es un esfuerzo desesperado. Tenían alrededor de 5 millones, incluyendo la antigua Polonia y los territorios ocupados, son alrededor de 9 millones. Por supuesto, el ejército sigue siendo una mezcla de reclutamiento y mercenarios. Todavía. En esta época, el país europeo con mayor población es Rusia. Tiene una población de aproximadamente 40 millones. Sin embargo, Francia tampoco se queda atrás, con el país continental a punto de superar los 30 millones. Austria tiene aproximadamente 21 millones, Inglaterra 18,5 millones incluyendo Irlanda, España 11 millones, así que se puede ver cuán poca población tiene Prusia. Especialmente, la nueva nación de Estados Unidos tiene 6,5 millones, Batavia 6,2 millones, y el antiguo reino de Nápoles alcanza los 5 millones. Además, Prusia todavía mantiene un sistema de reclutamiento y mercenario en lugar de servicio militar obligatorio. Por eso, era casi imposible movilizar un gran ejército. En el campo de batalla de la historia original, esto llevó a mantener la neutralidad durante este periodo. Pero ahora es una época en la que el Sacro Imperio Romano ha desaparecido. En esta situación, la élite prusiana sintió una sensación de crisis aún más fuerte.
Por supuesto, ni Napoleón, ni Berthier, ni los directores conocen este problema histórico. Pero hay una cosa que todos saben con certeza. Prusia, desde Federico II, es tradicionalmente una potencia militar terrestre y un oponente que no se puede subestimar. Por supuesto, todos desconocían que había un número falso aquí. Justo cuando Berthier, que nunca había visto directamente al ejército prusiano, estaba a punto de terminar su explicación con tensión, Napoleón se levantó de un salto. Inglaterra, todos la conocen, ¿verdad? Actualmente, un total de 100 navíos de línea están convergiendo desde todo el mundo. Además, dicen que han capturado más de 30 navíos de línea de España y de nosotros. Ahora el problema es la Marina británica, centrada en 130 navíos de línea. Solo la mitad se ha reunido en el Mediterráneo y en la Gran Bretaña continental. Sin embargo, las flotas principales del Océano Índico y del Nuevo Mundo están todas convergiendo. Aunque es una era en la que la Marina no puede ocupar tierra, al menos es posible un ataque cercano a un bloqueo marítimo. Esto se debe a que pueden atacar todos los puertos y paralizarlos. Justo cuando los directores se tensaban, Napoleón sacudió la cabeza. Pero todos esos enemigos son los que ya hemos enfrentado antes. Podemos responder suficientemente. El problema está en otro lado. Rusia, ¿verdad? Correcto, director Salicetti. Los Ibanez del Este están llegando, nada menos que 80.000. Napoleón, arrebatando el bastón de mando a Berthier y blandiendo con fuerza, exclamó. Un gran ejército ya formidable en sí mismo se suma a los enemigos anteriores. ¿Qué les parece? ¿No es aterrador? En realidad, Napoleón no parece muy asustado. Por eso, los directores estaban más aterrorizados. Porque estaba claro que sin Napoleón, la situación sería imposible de manejar. De repente, Desmoulins se armó de valor y preguntó. Excelencia, ¿cuál es su plan? Creo que tiene uno. Por supuesto que lo tengo. La estrategia de ellos será una guerra de desgaste. ¿Guerra de desgaste? Napoleón asintió y miró fijamente el mapa. Sí, la táctica tradicional de Prusia. Rusia también ha adoptado la doctrina militar prusiana. Por otro lado, nuestra táctica es la guerra de aniquilación. No, mi táctica. Así que esta batalla es una lucha entre la doctrina de desgaste, que busca quebrar la fuerza militar del enemigo, y la doctrina de aniquilación, que busca destruir las tropas. Los actuales enemigos de Francia han estudiado al ejército francés victorioso de la guerra anterior. Probablemente han experimentado con el rifle Ferguson, un rifle británico de retrocarga, han investigado las granadas, y sobre todo, hay quienes estudian las estrategias de Napoleón. Sin embargo, los enemigos no pueden cambiar dos cosas. Primero, las armas que Eugene experimentó en Egipto. El fusil de percusión, la guerra aérea utilizando unidades de globos y las granadas explosivas. En realidad, Napoleón solo conoce el fusil de percusión entre estas, pero aún así tiene la ventaja de poder equipar al menos eso. Segundo, la doctrina militar de Napoleón. Cosas como la penetración audaz, la marcha en columnas o el ataque por la retaguardia pueden ser estudiadas e imitadas. Sin embargo, es difícil adoptar imprudentemente la doctrina militar de la guerra de aniquilación. Porque esto requiere cambiar el fundamento de cómo se mueve un ejército. La filosofía, los oficiales, los soldados, todos. Napoleón, sin explicar hasta este punto, sonrió y preguntó. Atraer al enemigo y aniquilarlo de un solo golpe para cambiar el curso de la guerra. Este es mi plan. Excelencias. ¿Qué les parece? ¿A dónde exactamente? Seguramente no será en el territorio continental francés, ¿verdad? Ja. Por supuesto que no. Salicetti, eso sería un método para la derrota total. Con los suministros y el reclutamiento imposibilitados, sería como abandonar la guerra. A menos que estemos completamente acorralados. Sin saber qué es exactamente lo que él mismo hizo en la historia original, Napoleón sonrió con confianza. Italia, el campo de batalla de la victoria. El norte de Italia. El lugar donde Napoleón se convirtió en el héroe de la Primera Guerra Revolucionaria. Esta vez también, retendrá al enemigo en el Rin y Flandes. Luego atraerá a las fuerzas principales del enemigo a Italia. Allí derrotará al enemigo y decorará la victoria. Pero, ¿los enemigos vendrán a Italia? Esta vez incluso Agustín, un gran fanático, parecía curioso.
Si los enemigos no son tontos, ¿por qué irían a Italia en lugar de a Francia? Sin embargo, Napoleón respondió con mucha confianza. Precisamente, los atraeré utilizándome a mí mismo como cebo. Y así. Esa es exactamente la estrategia contra los imperios contrarrevolucionarios que Napoleón implementó en la historia original. No solo los directores creen que si Napoleón, la esperanza de Francia, desaparece, Francia caerá. En ese momento, los ojos de Napoleón brillaron. Esta vez realmente eliminaré al imperio austríaco. No debo avergonzarme ante mi hijo, ¿verdad? Finalmente, Napoleón también tomó una decisión digna del ejército revolucionario. Decidió hacer desaparecer a Austria, imperio de la vieja época y dolor de cabeza. Ha sido fuertemente estimulado por Eugene, quien derrocó al imperio otomano. Junio de 1799. Napoleón finalmente se levantó de París. Fin del capítulo 235.